Háblanos mediante tu palabra, Señor, y mediante tu presencia esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Hemos empezado la semana pasada a tocar nuestro tema sobre el camino y la vida. Aleluya. Y hemos empezado por ver lo que es la vieja creación. Y hemos dicho que el propósito original de Dios era que haya una sola creación. La creación perfecta de Dios. Aleluya. Y hemos visto de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 1 versículo 1 a capítulo 1 versículo 31. Hemos visto que todo lo que él había hecho era perfecto. El hombre, incluido en su creación, era perfecto. Y hemos dicho que no había ninguna mancha, ninguna forma de corrupción en lo que él había hecho. No había pecado. Pero ¿de dónde sucede que ahora hablamos de una vieja creación y la nueva creación? Y hemos dicho que para responder a esta pregunta tenemos que ver cuál era el papel que debería jugar el hombre en la creación de Dios. Y hemos dicho que el hombre fue creado de manera especial. Fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y hemos presentado los propósitos por los cuales Dios había creado al hombre. Hemos dicho primeramente, era para que el hombre tenga una comunión, una relación, una compañía, una intimidad personal con Él. Estamos diciendo que sin intimidad personal con el Señor, todo lo que podemos hacer para el Señor no sirve. El hombre debería estar constantemente enchufado a Dios para poder recibir de Dios la dirección con relación a todo lo que debería hacer. Luego hemos dicho que el hombre fue creado para tener dominio sobre el resto de la creación. Yo lo había creado como alguien que debería, un co-obrero, que debería ayudar a sujetar y a tener dominio sobre el resto de la creación. Pero hemos dicho que este dominio era condicionado por la sujeción total, completa y voluntaria del hombre a Dios. ¿A cuánta razón? Hemos dicho que Dios creó al hombre para que él pueda trabajar. Dios creó al hombre a su imagen. Dios trabajó duro durante 6 días y 6 noches para hacer toda su obra de creación. Entonces él esperaba que el hombre siga el mismo patrón. Aleluya. Por esa razón que lo puso en el huerto para que él trabaje. Y al final hemos dicho que Dios creó al hombre para que él le obedezca. Y hemos dicho que la obediencia era en base a un pequeño mandamiento. La obediencia se prueba mediante los mandamientos. Y el mandamiento era sencillo. De todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice el Señor, no comerás, porque el día en que de él comiere, ciertamente
morirás. Aleluya. Era un mandamiento sencillo. Y hemos dicho la semana pasada que es porque Dios quisiera promocionar al hombre. Dios quisiera que el hombre sigue siendo engrandecido a su ojo. Es por esa razón que Él nos dio este mandamiento. Pero Él no obligó al hombre. El hombre tenía la libertad de obedecer al Señor o de desobedecer al Señor. Si el hombre seguía obedeciendo, entonces Él ganará en crecimiento delante del Señor. Y si el hombre desobedecía, Él debería ser rebajado. Él debería retroceder. Y hemos dicho la semana pasada que el hombre eligió desobedecer. Aleluya. ¿Sí? No, tú. Si te puedes sentar aquí, haré mejor. Sí. Y para escuchar mejor. Sí. Pero la Biblia. No pasa nada. Levanta la Biblia y siéntate calladita para poder escuchar bien. Aleluya. Entonces allí hemos quedado la semana pasada. Ahora vamos a ver cuál fue la consecuencia del pecado de Adán. Aleluya. Génesis el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Adelante. Génesis capítulo 3, del versículo 1 adelante. Adelante, Vicente. Te lo sabes, Génesis capítulo 3. Y sigue atentamente la lectura. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. El hombre pecó. ¿Y cuál fue su pecado? ¿Quién sabe? Desobediencia. ¿Pero qué hizo el desobedecer? Hacer caso a su mujer. El hombre no. Comió del árbol que Dios le mandó que no comiese. Exactamente. La desobediencia no era el hecho que él escuchó bien del Señor esta recomendación. No tocarás, no comerás del fruto de este árbol. Entonces él sabía. Y él decidió desobedecer. Él comió. Y a partir de ahí, él pecó. ¿Qué podemos decir aquí? Nunca decide pecar para decir después que te vas a arrepentir. Aleluya. Nunca uno debe decir, voy a pecar y luego voy a pedir perdón. ¿Por qué? Porque en cuanto al perdón, Dios te puede perdonar. Pero en cuanto a la consecuencia de tu pecado, nunca sabrá lo que Dios va a hacer después de que haya pecado. Aleluya. Pienso que si Adán supiera un solo momento toda la consecuencia que le va a caer sobre él a causa de su pecado, él no pecaría. Porque su pecado aquí no era un hecho casual. No es que él no sabía. Él comió sabiendo que Dios dijo que no debíamos comer. Él comió por engaño del diablo. Pero él no pensaba que debería caer sobre él tanta consecuencia por culpa de su pecado. Aleluya. Cada pecado que comete tiene consecuencia.
Aleluya. No hay ningún pecado que puede cometer sin que haya consecuencia. Cada pecado trae su consecuencia. Cada desobediencia trae su consecuencia. ¿Entendieron? Nunca decir, voy a pecar y luego voy a pedir perdón a Dios. Porque Dios te puede perdonar. Pero en cuanto a la consecuencia, no te puedes imaginar hasta dónde Dios va a llegar. Aleluya. ¿Entendieron? Levanta la mano así, si has entendido. Nunca pecar y decir me voy a arrepentir después. Mejor no pecar. Aleluya. Repito, mejor no pecar que pecar pensando que vas a pedir perdón y Dios te va a perdonar. El pecado de Adán trajo consecuencia grave. La primera consecuencia es cuando uno ha pecado, él huye de la presencia de Dios. La relación entre Dios y la persona se rompe. Hemos dicho la semana pasada que cuando Adán oía la voz de Dios o los pasos de Dios en el huerto, es él mismo que corría para ir hacia Dios. Para contarle quizás el día, cómo él pasó su día, cómo fue, con qué ha hecho, para conversar con el Señor. Pero una vez que Adán pecó, él empezó él mismo a huir de la presencia de Dios. Ya no quisiera sentir a Dios. Él se escondió. Cuando vio el paso de Dios en el huerto, él se escondió. Y es Dios que dijo, pero ¿dónde estás tú, Adán? Y él dijo, oí tu voz en el huerto y me escondí porque estoy desnudo. Aleluya. El pecado trae la vergüenza. Cuando uno peca, él no puede quedar lo mismo. Él empieza a huir la presencia de Dios. Él empieza a sentir vergüenza. Él empieza a tener vergüenza. Aleluya. Entonces la buena relación que existía entre Dios y el hombre fue rota. El hombre ya no quisiera sentir la presencia de Dios. El hombre ya no se sentía cómodo en presencia de Dios. Cuando uno peca, él no puede sentirse cómodo en la presencia de Dios. Aleluya. Cuando ve a alguien que se esconde, alguien que no ama la presencia de Dios, alguien que no soporta la presencia de Dios, hay que saber que ahí se esconde el pecado. Aleluya. Pero cuando hay una comunión real con el Señor, la persona, él mismo se acerca de Dios. Él quiere acercarse y tener la comunión con Dios. Esa es una consecuencia. Que el hombre empezó a huir de la presencia de Dios porque la relación entre Dios y el hombre fue rota. El pecado trae el rompimiento de la relación entre Dios y el hombre. Aleluya. Esa es la primera consecuencia. ¿Todos entendieron la primera consecuencia? Que Adán ya no tuvo relación con Dios. La complicidad, la amistad, la relación que tenía con Dios fue rota. Es como traicionar a tu mejor amigo, entonces ya no puede tener la misma comunión con él. Segunda consecuencia, les hemos dicho que Adán tenía dominio sobre eso, la creación.
ahora hubo una pérdida del dominio de Adán sobre la creación. La creación empezó a rebelarse contra Adán. Aleluya. Si tú te rebelas contra Dios, la creación se rebela contra ti. Como Adán se rebeló contra Dios, todo lo que él tenía, sobre todo la cosa sobre la que él tenía control y dominio, se rebeló. Por ejemplo, la serpiente no era hecho para morder el hombre, para picar el hombre. Los mosquitos no era hecho para chupar la sangre del hombre. Entonces un poco, ¿no? Hoy veamos muchos terremotos y muchas catástrofes naturales. ¿Por qué? Porque la naturaleza empieza a rebelarse. No era así al inicio. Aleluya. Si tú te rebelas contra Dios, la creación se rebela contra ti. Cuando Adán se rebeló contra Dios, toda la creación se rebeló contra él. Amén. Esa es la segunda consecuencia. La creación se puso rebelde. La serpiente era antes mansa. El año pasado, aquí mismo en Santa Cruz de la Sierra, hay algunas fieras salvajes que estaban en los zoológicos que mataron a su dueño, aquel que estaba dando comida. ¿Escucharon esto o no? ¿Lo escucharon? El año pasado. Entonces, los animales no deberían dañar al hombre. Es a causa del pecado que todo eso se puso en contra del hombre. ¿Entendieron? La segunda consecuencia. La primera era que la relación rota entre Dios y el hombre. El hombre ya no quisiera sentir a Dios. Amén. Cuando uno ya no siente a Dios, ya no quiere la presencia de Dios, es porque ya no hay relación. La segunda consecuencia es que el resto de la creación se rebeló contra Adán. Adán perdió el dominio. La tercera consecuencia, mira que el hombre al origen no debería trabajar para comer. ¿Sí? El hombre no debería trabajar para comer. El hombre en el huerto ya tenía su comida ahí. Dios había dicho a Adán, le doy todos los árboles que llevan fruto como comida. Entonces el hombre trabajaba y cuando se siente cansado y con hambre, él va y él come. Él vuelve otra vez a trabajar. Pero su comida estaba ya lista. Hoy el hombre tiene que trabajar duro. El proceso de someter la tierra volvió a ser muy duro. El hombre tenía que sacar espinos, caldos de la tierra para poder sembrar. El proceso fue difícil, duro. Aleluya. Hoy es igual. El Señor dijo al hombre, al sudor de tu rostro conseguirá tu pan. ¿Sí? Al sudor de tu rostro conseguirás. Trabajarás muy duro para poder conseguir la comida. Antes yo te daba la comida así, sin que sea condicionado por el trabajo. Pero hoy el apóstol Pablo dice, el que no trabaja no come. ¿Está bien?
Esa era la tercera consecuencia. Aleluya. La cuarta consecuencia es que Dios había establecido al hombre como su colaborador, como su coobrero. Él había confiado en el hombre. Él había exaltado al hombre. Él había levantado al hombre hasta lo sumo, se puede decir. Él lo hizo a su imagen. Él lo confió toda la creación porque él creía en el hombre y él lo consideraba como su colaborador. Pero cuando el hombre pecó, el hombre fue retrocedido al último plano. Aleluya. Cuando el hombre pecó, la Biblia dice que Dios lo veía únicamente como polvo. Polvo eres y a polvo volverás. Mire, de imagen y semejanza de Dios a polvo. Aleluya. Porque polvo eres y al polvo. ¿Entendieron? Entonces para Dios, el hombre se ha reducido en cero delante del Señor. Todo su valor él lo perdió en un solo día, una sola desobediencia. Y este polvo es menos que este polvo que están mirando, porque es un polvo que será juzgado y echado en el lago de fuego al infierno. ¿Entendieron? ¿Quién ha entendido? Miren, una consecuencia grave por una desobediencia voluntaria. Dios confía en ti y Él te quiere usar, pero delante de Dios puede volver hoy también a ser como Adán. El pecado te va a devalorar. El pecado va a quitar todos los privilegios que Dios había planificado para ti. Y el pecado te va a condenar y te va a enviar al infierno si sigues en el pecado. Aleluya. El pecado tiene su consecuencia. Nunca digas, voy a pecar y luego voy a pedir perdón. Nunca. Porque tú no sabes cuáles son las consecuencias. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede aquí que Adán volvió a ser el punto de inicio de una otra creación. Hemos dicho al origen, a la introducción, que la creación de Dios era única y era perfecta. Aleluya. Pero cuando Adán pecó, él volvió a ser el punto de inicio de una otra creación que se llama la vieja creación. Aleluya. Eso significa que el pecado manchó la naturaleza, la imagen de Dios en el hombre. Aleluya. El pecado manchó la imagen de Dios en el hombre. El hombre ya no era esta creación perfecta que Dios había hecho al inicio. El hombre volvió a ser una mezcla de un poco de bueno y un poco de malo. Por esa razón que el mismo hombre, al mismo momento o a la vez, es capaz de hacer lo bueno y capaz de hacer lo malo. El mismo hombre hoy es
buena persona. Mañana, una mala persona. La imagen de Dios en el hombre fue distorsionado, fue torcido así. ¿Sí, no? Es como un auto. Cuando te compras un 0 kilómetro. Es un auto bonito, ¿sí o no? Pero si este auto, al salir de la empresa donde lo compraron, choca a otro auto, este auto queda auto, pero no es exactamente el mismo valor. Por eso es que empieza a sentir un ruido en el motor a causa del choque. Es un auto, pero un auto distorsionado. Es así que volvió a ser Adán. Aleluya. ¿Hasta ahí entendemos? ¿Entendieron? Levanta la mano si has entendido. ¿Quién me quiere decir lo que él ha entendido? Sí, en eso. ¿Qué te dice? Consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado. Sí, ¿quién me quiere decir algo que él ha entendido? Sí. Que todo pecado tiene consecuencias y que no hay que pecar diciendo que vamos a pecar y nos vamos y dejar de pecar porque no sabemos el nivel de pecado que Dios de consecuencias que Dios nos va a poner. Sí, no sabes lo que Dios va a hacer cuando vas a acabar de pecar. ¿Quién más quiere decir algo? Sí. Lo que entendí es que Adán y Eva pecaron. Ya, ahora iba a pecar. ¿Y qué pasó? Ya. Y después, como pecaron, Dios les echó de ahí. Dios le echó de ahí. Eso. Aleluya. La imagen de Dios en el hombre fue torcido, distorsionado. El hombre, después de haber pecado, no era el mismo. El hombre volvió a ser un ser a la semejanza de Dios, pero manchado. La semejanza de Dios corrompida en el hombre. Aleluya. El hombre ya no era la misma persona. Al inicio, el hombre era capaz únicamente de hacer lo bueno. Aleluya. Pero después de haber pecado, ¿qué lo dice la Biblia? Que el hombre, que alguien lee Génesis. El capítulo 6. El versículo 5. Génesis 6, 5. Adelante. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. Solamente el mal. Amén. El hombre que era capaz de hacerlo bien, ahora dice la Biblia que Jehová vio desde el cielo que el hombre, todo lo que decía de su corazón era siempre hacerlo mal. Siempre hacerlo mal. Siempre hacerlo. Antes de pecar, él era capaz de hacerlo bien y lo bien y lo bien. Una vez que él pecó,
él empezó a hacer lo malo, y lo malo, y lo malo. Aleluya. Entonces el hombre volvió a ser el punto de inicio de una vieja creación. Una vieja creación. ¿Qué es la vieja creación? Es la creación de Dios, pero manchado con el pecado del hombre. Esa es la vieja creación. La vieja creación es la creación de Dios, manchado por el pecado. Ya no es la creación perfecta, sino la vieja creación. Aleluya. Y la pregunta es, ¿será que esta vieja creación se acabó con la muerte de Adán? ¿Quién puede responder? Vieja creación, dice. No. ¿Por qué no? Sí, Vicente. Porque tuvieron hijos. No solamente que tuvieron hijo, pero tuvieron hijo a la imagen de quién. Ok, venga a leer. Génesis capítulo 5, el versículo 3. Génesis 5, 3. Rápidamente. Amén. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Amén. Y vivió Adán 130 años y engendró hijo a su semejanza conforme a su imagen, y lo llamó Set. Versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijo y hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aleluya. Si Adán había muerto sin hijos, entonces la vieja creación quedará ahí con Adán. Pero pasa que Adán, de edad de 130 años, dio a luz a un hijo a su imagen y a su semejanza. No a la imagen de Dios, porque Adán al inicio fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero el hijo que Adán engendró no era a la imagen y a la semejanza de Dios, sino que a la imagen y a la semejanza de ¿quién? De Adán. ¿Entendieron? No entendieron. Adán pecó, ¿cierto? Y su pecado manchó la naturaleza, la imagen de Dios en él. De modo que la imagen de Dios en Adán ya no era limpia. Si Adán había muerto sin hijo, entonces ya no había la continuación de la vieja creación. Pero Adán, de edad de 130 años, engendró un hijo a su imagen y a su semejanza, y lo llamó Set. Y después de Set, él vivió 800 años y engendró varios otros hijos. Entonces, la imagen de Dios fue no solamente distorsionada en Adán, pero Adán siguió replicando la imagen distorsionada de Dios. ¿Entendieron? Y esta imagen siguió y siguió y siguió y siguió y siguió hasta hoy, hasta tú y yo, hasta nosotros.
¿Entendieron? ¿Quién ha entendido? Levanta la mano si has entendido, a ver. ¿Entendiste? ¿Qué entendiste? A ver. ¿Sí? ¿Qué ha entendido Isabel? No la entendí esa parte. Efraín, ¿qué entendiste? Que con el pecado de Adán no, o sea, Ok, que Adán ya, al pecar y al separarse de Dios, ya. el pecado con él no muere, sino que el pecado continúa. Claro, el pecado continúa porque él engendró hijos. Exactamente. La imagen de Dios en Adán fue manchada por el pecado. Todos los niños, los hijos que nacieron de Adán, ya no eran hijos puros a la imagen de Dios, sino que era hijo a la imagen de Adán. Él decía que tenía ya el pecado en ellos. Como Adán, ellos nacieron con la capacidad de hacerlo bien y de hacerlo mal. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 4, Adán había engendrado a dos hijos. Uno se llamaba Abel y otro se llamaba Caín. Abel era bueno y Caín malo. Mientras que Dios creó a Adán y a Eva buenas personas. Y Dios quisiera que ellos permanezcan buenas personas. Con tal que no pequen. Cuando pecaron, mancharon la imagen de Dios. Y al manchar la imagen de Dios, contaminaron toda su descendencia con el pecado. ¿Ahora entendieron? Porque tú y yo somos descendientes de ¿quién? Adán. Es por esa razón que tú pecas. ¿Por qué tú pecas? Porque naciste y eres descendiente de Adán. Cada persona que nace parte de la vieja creación. Nace pecador. Nadie enseña a veces a otro a pecar. Nadie enseñó a Caín a pecar. ¿Entendieron? ¿Está bien? Entonces, el pecado entró en el mundo a causa de la desobediencia de un hombre. De modo que hoy no hay nadie que puede decir que él no ha pecado. Romanos capítulo 3, el versículo 23, que nos dice. Romanos 3:23, Por cuanto todos pecaron y están separados de la gracia de Dios. Esto. Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Todo significa todos. Que no hay ninguno que puede nacer y decir que él no ha pecado. ¿Entendieron? No hay nadie que pueda nacer y decir que no ha pecado. Todos han pecado. Y todos están separados de la gloria de Dios. Todos nacen con pecado. Y al pecado de Adán, ¿qué haces tú? Tú añades tu propio pecado. ¿Cómo qué? La mentira. ¿Cómo qué? Copiar durante tus exámenes. ¿Cómo qué? Jugar Free Fire por internet. Y muchas otras cosas. La rebeldía hacia los padres. La idolatría. La fornicación. La hechicería. La brujería. La magia. Toda esta cosa. Las enemistades. El pleito. Celos.
la hipocresía. Todo eso son cosas que uno hace. Peca con tu ojo, peca con la vista, peca con tu pensamiento. Es decir, que en el hombre hay una máquina que produce el pecado. ¿Entendieron? En ti hay una máquina que produce el pecado, Los pecados no es porque está ahí bien calladito, que significa que no está pecando. Que significa que no hay cosas escondidas en tu vida o en tu corazón. Si uno podría partir tu corazón así para ver lo que está dentro. La Biblia dice aquí, Génesis capítulo 6, como he leído, el versículo 5 dice que vio Jehová que el pensamiento de todos los hombres estaba direccionado hacia lo malo. Siempre pensaba lo malo. Siempre pensaba lo malo. Pecado en pensamiento, pecado en palabra, pecado en hechos, pecado en actitudes, pecado en motivos, muchos secretos, muchas cosas sucias que está allí en el corazón del hombre. ¿Entendieron? Los niños pecan, los adultos pecan, los adolescentes pecan, los jóvenes pecan, los abuelos pecan, todos han pecado. Las personas educadas pecan. La persona no educada peca. Los profesores pecan. Los pastores pecan. Los curas pecan. Los sacerdotes pecan. Los ministros pecan. Los presidentes pecan. Todos pecan. Todos. Los ingenieros pecan. Todos han pecado. Todos. Tu educación no cambia nada en la condición de tu corazón. Aleluya. Tu educación no cambia nada en la condición, en tu condición interior de pecador. ¿Quién ha entendido eso? Eres pecador por naturaleza. Para saber quién es pecador, hay que preguntar: ¿quién es ser humano? ¿Quién ha nacido de un hombre? Entonces él es pecador. ¿Entendieron? Levanta la mano si has entendido bien. El que va a la iglesia peca, el que no va a la iglesia peca. Ahora, si el pecado quedaba así a la muerte, si después de la muerte el pecado quedaba ahí, entonces no hay por qué preocuparse. La gente puede decir: voy a pecar lo máximo y cuando me muero, la cosa queda ahí. Pero como todo tiene consecuencia, el pecado tiene consecuencia. Y el pecado tiene la paga. Romanos capítulo 6, 23, ¿qué nos dice? Romanos 6, 23. Por tanto, todos pecaron. No, eso es Romanos 3, 23. Romanos 6, ¿quién sabe Romanos 6, 23? Sí. Porque la paga del pecado es la muerte. La dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está preguntando o está respondiendo? Ok, Ramírez, lee Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado. El pecado tiene un salario. Aleluya. Tu pecado tiene un salario. Tu pecado tiene un salario. Tu pecado tiene un salario. Tu pecado tiene una paga. Dios te va a pagar por tu pecado. Aleluya. El pecado tiene, ¿qué tiene el pecado? Un salario.
¿Será que uno puede trabajar y no recibir su salario? No. Dios será injusto si Él no te paga por tu trabajo. Como Él es un Dios justo, Él va a pagar a cada uno por lo que Él ha hecho. ¿Entendemos? Dios es como justo. Por esta razón que Él va a pagar, Él va a pedir cuenta a cada pecador. Y el salario es a 2 niveles. ¿Está bien? El primer nivel de la paga por tu pecado es mientras que está en esta tierra. Si uno roba, va en la cárcel. Si no, si uno comete crimen, va en la cárcel. Si uno va a pecar, practicar inmoralidad sexual, fornicación y otro, puede agarrar una enfermedad. ¿Entendieron? Cualquier pecado que tú cometas aquí, vas a recibir tu paga aquí. Si decides que tú serás desobediente aquí en la tierra, a tus padres, a tus autoridades, ¿qué va a pasar? Pasar que aquí en la tierra Dios no te va a bendecir. Cuando los demás van a crecer, Dios le va a engrandecer, tú Dios te va a bajar. ¿Entendieron? Cualquier pecado que comete aquí en la tierra, el avance de tu sueldo, tu sueldo adelantado te da aquí. Es como uno que trabaja para ganar la plata al fin de mes. Pero él dice, dame una quincena. Quincena es dame una parte de la plata. Y así, al fin de mes, me vas a pagar todo lo que queda. ¿Entendieron? Entonces, cuando tú pecas aquí, no te preocupes, vas a recibir tu paga, la primera parte de tu salario aquí. Te droga, te puede morir. Tomas, puede agarrar enfermedades de cirrosis y muchas otras enfermedades que te van a matar. ¿Entendieron? Ahora hay una segunda paga, o la paga final. ¿Cuál es la paga final? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la paga final? ¿El qué? El castigo eterno. El infierno. A ver, Apocalipsis capítulo 20, el versículo 10. Porque después Dios te va a echar en el lago de fuego por culpa de tu pecado. Y mueres y serás juzgado. Y después del juicio, al lago de fuego. ¿Entendieron? ¿Que alguien lee? Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Rápido. Apocalipsis 20, 10. Hay que estar atento porque voy a hacer preguntas. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lee del versículo 12 a 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Aleluya. ¿Entendieron? Y el diablo que le engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Hay un lugar de tormenta eterno que te espera a causa de tu pecado. ¿Quién ha entendido? ¿Entendiste? Hay un lugar de sufrimiento para siempre. Aquel que estará echado ahí va a sufrir el día, va a sufrir la noche. Por eso, por miles y miles de años de sufrimiento. ¿Entendieron? Después de tu muerte, la cosa no queda ahí. No piensas que vas a pecar y te vas a morir y todo queda ahí. No. Después de la muerte, dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 26, 27, que y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto viene el juicio. Te mueres y será juzgado. Después del juicio será echado en el lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta. Todos los pecadores estarán ahí. El lago de fuego fue hecho por Satanás, pero el diablo no quiere ir ahí solo. Él quiere llevar lo máximo de los hombres con él. ¿Y cuál es su método? Llevar a la gente a pecar, como él llevó a Adán a pecar. Él te está llevando a pecar. Cada vez que vas a pecar, hay que saber que el diablo te está preparando para ir con el lago de fuego. Cada vez que vas a decir una mentira, que alguien lee Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Pero los cobardes, aquellos que saben que está haciendo lo malo, hay personas que están ahí, pecan y pecan y pecan. Cuando está diciendo, eres pecador, es que de ahí calladito, no dice nada, no se mueve. Cobarde. ¿Dónde se van a ir los cobardes? Al infierno. Pero los cobardes y los abominables, los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? El que cree que no, el cielo, el infierno no existe. El incrédulo va a decir, no, Dios no, ¿cómo me va a castigar? El incrédulo va a decir, no, el infierno no, estas cosas son cuentos. Esperamos cuando estaremos ahí, vamos a ver quién tiene razón. Entonces mejor tiene que creer que hay un infierno y hacer algo al respecto. Los homicidas, aquellos que matan, matan y matan. Ay. Los fornicarios. Tienen una novia, un enamorado. Fornicario. Te esconde para dar beso a un chico, a una chica. Fornicario. ¿Dónde te vas a ir? Al infierno. Todo aquel que peca, todo lo mentiroso,
Todos, no hay un mentiroso que no vaya al infierno. Todos los mentirosos al infierno. Aleluya. Entonces, la vieja creación se va a acabar un día. ¿Pero cuándo? Cuando todos los pecadores serán lanzados en el lago de fuego. Ahí se va a acabar con la vieja creación. ¿Entendieron? ¿Quién me ha entendido? Levanta la mano si has entendido. El fin de la vieja creación es cuando todos los pecadores no han arrepentido, aquellos que no recibieron a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, serán lanzados al fuego. Escóndete para mentir, para robar, para fumar, para coquear. Escóndete para cometer pecado. Dios te conoce, Él te ve. Aleluya. Y Él reserva tu lugar allá en el lago de fuego, a menos que te arrepientas. Si quiere diga que no, todos los jóvenes tienen chicas, entonces yo también. Entonces todos ustedes van a ir ahí. ¿Entendieron? Sí. Levanta la mano así si has entendido. La vieja creación, la creación de Dios manchado con el pecado de Adán. Y tiene consecuencia y tiene paga, salario. La vieja creación, la creación de Dios, manchado por el pecado de Adán. Todo nace parte de la vieja creación. Y todo lo de la vieja creación será juzgado y será echado al lago de fuego. Oremos que se nos ayude a entender esta enseñanza hoy. ¿Entendieron bien? Entonces, hasta ahí se acaba con la vieja creación. Hasta ahí se acaba con la vieja creación. La semana próxima vamos a tocar el otro subtema. Porque el tema que estamos desarrollando es el camino de la vida. El camino de la vida. ¿Quién tiene pregunta? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere hacer preguntas? ¿Quién tiene dudas? ¿Tiene dudas? Sí. Es que tenemos una fábrica de pecado. ¿Cómo podemos sacar esa fábrica de pecado? La fábrica del pecado que tenemos adentro de nosotros se va a sacar únicamente cuando el pecador entrega su corazón a Jesús. ¿Entendieron? La fábrica del pecado que tú tienes en ti funciona 24 horas al día. No es porque hay algunos pecados que se ve, que la fábrica produce, se ve. Como hay empresas, ¿no? Hay muchos tipos de empresas. Hay empresas de servicio, ¿sí o no? Y hay empresas de fábrica de productos. Los productos se ven, los servicios no se ven. Los servicios se brindan, pero no se ven. Los productos se fabrican y se ven. Por ejemplo, eso es un producto de la Biblia, se puede ver. ¿Sí o no? Un cuaderno, se puede ver. Pero una empresa de Django no se ve. ¿Se ve? No. Solo lleva la persona de aquí, allá, se acabó ahí. Servicio.
servicio de internet no se ve. Hasta que te corta el internet recién, te percatas, ya no tengo internet. Es un servicio. Agua y luz, servicio, se llama servicio básico. Aleluya. Algo que se prende para tu bienestar. Pero la fábrica del pecado está ahí. Hay pecado que no se ve en tu pensamiento. Estás murmurando contra alguien. Estás enojado contra alguien. Estás maldiciendo a alguien en tu corazón. Estás codiciando. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5. Para que ustedes vean un poco un pecado que no se puede ver con los ojos. ¿Sí o no? San Mateo el capítulo 5. El versículo 27 y 28. San Mateo, capítulo 5, 27 y 28. ¿Quién quiere leer? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Cuando uno mira a una chica así para codiciar en su corazón, ya pecó. Mira a una mujer para codiciar en su corazón, ya pecó. Y este pecado no es como robar. Uno te puede agarrar, arrestar cuando está picando, está queriendo robar el teléfono. Pero cuando codicia, nadie ve tu corazón, excepto Dios. Entonces la fábrica de pecado está ahí. Produce al diario el pecado. Algunas fábricas producen más que otras, pero son fábricas. Alguna fábrica produce por temporal, pero son fábricas. Y son empresas. No es porque la empresa está cerrada que significa que no hay la fábrica ahí. Hay momentos debido a la fábrica. Oremos, ponte de pie, vamos a orar. Pida al Señor que te ayude a entender muy bien este mensaje. Pida al Señor que Él planta en tu corazón la enseñanza que hemos visto hoy. Y que se lleve fruto en tu corazón. Salgan aquí con algo. ¿Cuál es la lección de hoy? Nunca decir que vas a pecar y te vas a arrepentir. El pecado tiene consecuencias y el pecado tiene su paga. El pecado tiene su consecuencia y el pecado tiene su salario. Nunca decir que vas a pecar y te vas a arrepentir, porque tú no sabes cómo Dios va a reaccionar. El pecado tiene su consecuencia y el pecado tiene su salario. Ore que el Señor te ayude a entender. Te suplico, Padre, planta este mensaje en sus corazones. Planta este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros. Y que eso lleve frutos, Señor. Digno de un verdadero cambio. Una verdadera transformación, Señor. En el corazón de cada persona que está escuchando. Y de cada persona que va a escuchar este mensaje. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.